gente por acá. Bueno, a ver, de los que están acá, ¿todos pudieron acceder a la información que está en comunidades? En la unidad 8, en la comisión 8, o en el grupo de la comisión 8, fíjense que en comunidades también hay otro material que está para todos los alumnos, que está subido, que también tiene material teórico y tiene actividades, ¿sí? Dice unidad 1, está arriba de todo, antes de todas las unidades, ¿sí? Eso también les sirve como repaso y para que vayan viendo, ¿sí? O sea que eso también es información a la cual pueden acceder. ¿Estamos de acuerdo? Para repaso, les sirve. Bueno. A ver, ya creo que a esta altura, bueno, vamos a comenzar con la gente que hay, después iremos admitiendo a la demás gente. A ver, cuéntenme. En principio, ustedes vieron toda la parte de la evolución histórica, vieron en realidad el carácter científico o no de la contabilidad. ¿Sí? Esperen que si sigue viniendo gente se nos complica la cosa. Recuerden que en la clase anterior habíamos hablado. Alexis Marín, está. ¿Todavía vos te anotaste en comunidades? Bien, perfecto. Me interesaba que mientras ingrese la gente, vamos agregando a la gente que no está. ¿Vos estás en comunidades? Bueno, entonces ni bien termine la clase, yo ya me agendo para agregarte, ¿sí? ¿Quién más falta? Karen, bien. Vos sabés que te estuve buscando, Karen, pero no te encontré. ¿Cómo aquí estás anotada? Porque vos sabés que no te encontré. ¿O te anotaste ayer? Karen, ¿te anotaste ayer? Porque vos sabés que no te... Ya estaban anotadas, vos sabés que no te ubico. Fíjate que a lo mejor capaz que por mail. Pasame tu mail, porque a lo mejor tengo que buscarte por el mail. Bueno, ahora ya lo anoto. Porque no te pude anotar. ¿Alguien más falta, además de Karen y de Alexis? Que yo no lo haya anotado, que no tengan la posibilidad de acceder a comunidades. Bueno. Yo igualmente les estuve mandando mail para que se anoten en comunidades a la gente que no tenía ingresada. Yo ayer creo que les envié mail a las personas que me faltaban. Bueno, ahora sí vamos a comenzar. A ver, ¿se acuerdan que habíamos... Espérenme un momentito, que así admitimos a toda la gente y no tenemos que interrumpir. Pues vamos a tener que organizarnos con esto. De última ingresaremos un ratito antes del horario, como para que no se nos haga corta la clase, porque encima que el cuatrimestre es corto, vamos a estar complicados. Vamos a ver si podemos ingresar, ya nos pondremos de acuerdo para la próxima clase, ingresar un ratito antes, así los voy admitiendo, para que no se nos demore el inicio de la clase. ¿Sí? Bueno. En la clase anterior, recuerden que habíamos hablado de lo que eran ciencias, de las características, y habíamos dicho que según el objeto de estudio de las distintas ciencias,
Había algunas que estudiaban hechos que existían en la realidad, que habíamos dicho que eran las ciencias que se llamaban fácticas, ¿sí? Que ustedes tienen una clasificación allí, y tenemos una gran clasificación que están las sociales y las naturales. Naturales estudian objetos de la naturaleza y las sociales estudian todo lo que está vinculado con el humano. Otras ciencias que estudiaban hechos, recuerden que eran hechos que estaban en la mente nuestra, ¿sí? Solamente existían en nuestra mente. O sea que eran ciencias formales, las llamábamos ciencias formales, y entre ellas habíamos dicho que teníamos a la matemática y a la lógica, ¿sí? Ustedes allí tienen un cuadro con una clasificación de esas ciencias, ¿sí? Lo que me interesa, en función de esas ciencias, sabemos que vemos que el conocimiento científico, lo tenemos que estudiar teniendo en cuenta, primero, cuál es el objeto de estudio, o sea, qué estudian, y además, el método de investigación, o sea, cuál es el camino que yo hago para investigar, para estudiar determinada cuestión. ¿Sí? En realidad, en función de eso, vamos a distinguir, vamos a ir viendo que existen objetivos, el objeto de estudio y esas actividades o el caminito que vamos a hacer, y depende de cada tipo de conocimiento, para qué lo hago y el caminito que tengo que hacer. Y en función de eso voy a ver que voy a distinguir a las ciencias puras, a las ciencias aplicadas, y vamos a separar, además, lo que es tecnología de lo que es y lo que es técnica, ¿sí? En realidad decimos la ciencia pura. La ciencia, ya sea todo lo que es ciencia, ya sea la pura o la aplicada, siempre estamos en el campo de la indagación. Yo estoy indagando, ¿sí? El caminito que voy a hacer es un camino de indagación. Voy a ir caminando, viendo, para averiguar. La ciencia pura, ¿cuál es el objeto de la ciencia pura? Ustedes ya lo leyeron, así que me van a contar ustedes. ¿Cuál es el objeto de la ciencia pura? El objetivo que tiene la ciencia pura. Entender al mundo. Conocer la realidad y entender la realidad, pero sin intención de transformarla, sin intención de modificarla. Entender al mundo tal cual es. Yo no tengo intención de modificar nada, solamente el conocimiento por el conocimiento mismo. Eso es lo que es la ciencia pura, ¿sí? Y la actividad, ¿cuál es la actividad que yo hago para eso? La actividad es investigar con un método científico, ¿sí? Aplico un método científico para ese conocimiento. ¿Y cuál es el resultado? Les cuento por qué voy trabajando de esta forma. Porque en realidad me interesa que ustedes, a su vez, vayan completando una actividad, que creo que es la actividad 1, que si quieren lo pueden ir haciendo conmigo. La actividad 1 del cuadernillo de práctica, donde se les plantean estas cuestiones. Entonces, ya que lo vamos charlando, me interesa que ustedes también lo vayan viendo. ¿Cuál es el resultado? Esta ciencia pura, en realidad las personas que investigan por conocer solamente, sin intenciones de modificar la realidad, ¿qué hacen? Escriben publicaciones, artículos en revistas especializadas, y en realidad esas revistas son para personas que son especialistas en ese área, científicos que son de ese área, ¿sí? Porque ayuda de conocimiento científico, pero solamente para conocer, sin intención de tocar nada ni de modificar nada. Esa es la ciencia pura, ¿sí? A su vez, también dentro del campo de la indagación tenemos la ciencia aplicada. ¿Sí? En la ciencia aplicada, el objetivo es que yo intento modificar esa realidad, intento transformar esa realidad. O sea, investigo, aplico el conocimiento por medio de la investigación, por medio de estudios científicos, pero con la intención de transformar la realidad, ¿sí?
Y el resultado, ¿qué es? El resultado que yo intento obtener es transformar esa realidad, ya sea la realidad natural o la realidad social. O sea, algo de la naturaleza o algo de la vida de la sociedad. ¿Sí? Estas ciencias, ya sean la ciencia pura o la ciencia aplicada, tienen intenciones de estudiar y de investigar y demás, pero son unidisciplinarias. ¿Qué significa que son unidisciplinarias? Que en realidad tratan solamente de esa disciplina, ¿sí? No usan otras disciplinas. Lo que sí usan o se sirven de conocimientos técnicos o de conocimientos tecnológicos o tecnologías, las usan como herramientas para su investigación, pero son unidisciplinarias. Ahora, yo les pregunto, en función de lo que ustedes leyeron, a la contabilidad, ¿la podríamos ubicar en alguna de estas? Y ahora sí me interesa hablar con ustedes. Puede ser que no, profe. ¿Ninguna de las dos? Aplicada. Una aplicada. La aplicada. Es aplicada, porque Sí, aplicada, profe. Claro, en realidad podríamos considerarla como una ciencia aplicada, ¿sí? Aplicada. Porque en realidad nadie va a estudiar contabilidad por sí misma. La va a aplicar a la realidad con intención de algo. Ya vamos a ir avanzando en el conocimiento y vamos a ver que en realidad es una ciencia, si la consideramos como ciencia, podemos considerarla como una ciencia de las aplicadas. Bien. Ahora, vamos a ver lo demás que habíamos hablado, que decíamos que estábamos en el campo de la indagación, que eran las ciencias, o en el campo de la acción. Y en el campo de la acción tenemos a las técnicas o a las tecnologías. Una técnica, ¿cuál es el objetivo de la técnica? ¿Qué es una técnica? Fabricar un bien, proveer algún servicio, prestar algún servicio, pero para hacer una técnica, en realidad, es un conjunto de procedimientos o un procedimiento para obtener un resultado. ¿Sí? Eso es una técnica. O sea, yo para ejemplificar una técnica, yo digo, bueno, para poder hacer determinada cuestión técnica, tengo que tener conocimiento de las operaciones que voy a hacer, tengo que manejar algún instrumento o tengo que manejar alguna herramienta para hacer lo que voy a hacer. Y en realidad obtengo ese resultado. Pero la técnica, en realidad, es la habilidad, tengo una habilidad, un manejo de una habilidad, de una herramienta, para producir un bien, fabricar un bien o prestar un servicio. Y acá, ¿podemos llegar a decir que la contabilidad es una técnica? ¿Hay alguna escuela, alguien que consideró que la contabilidad era una técnica? La escuela anglosajona fue la que dijo eso. Perfecto, la escuela anglosajona. La escuela anglosajona me decía que la contabilidad eran reglas para resolver problemas concretos. Entonces yo tenía determinadas reglas y ante cada situación iba resolviendo, ¿sí? ¿Cuándo se aplicó esta escuela anglosajona? ¿Cuándo apareció? Creo que había aparecido después de la Primera Guerra Mundial, algo así. Exactamente, después de la Primera Guerra Mundial. Muy bien. Bueno, entonces ahí vemos que decimos que la contabilidad, entonces yo utilizo determinadas reglas que son técnicas, por ejemplo, la regla de la partida doble, ¿sí? Otra regla que vamos a ver ahora un poquito más adelante, que es el tema del ajuste por inflación, son reglas, sí, pero es como que yo estoy haciendo un conocimiento parcial de lo que es la contabilidad. Por eso que después vamos a arribar a que nuestra cátedra, y en realidad parte de la doctrina, la considera como una ciencia. ¿Por qué? Porque en realidad existen reglas, aplicamos reglas, decimos, bueno, para tal situación aplicamos el método de la partida doble. El método de la partida doble son reglas. ¿Cómo contabilizo con ese método de partida doble? La gente que ya vio contabilidad sabe lo que es, ¿sí? El ajuste por inflación también es un método, una regla. ¿Cómo se aplica el ajuste por inflación? ¿Cómo ajusto determinados bienes? Es un método para ajustar determinados bienes, ¿sí? Entonces, son reglas, pero es
un conocimiento parcial de lo que es la contabilidad. Ahora vimos lo que es la técnica, nos faltaría qué es la tecnología. ¿Qué le agregamos? La tecnología usa cualquier método, o sea que dijimos que la ciencia, la pura y la aplicada, usaba el conocimiento, aplicaba como para investigar el conocimiento científico, el método científico para investigar. En cambio, la tecnología usa cualquier método para investigación, ya sea científico o no. Utiliza cualquier método. Pero en realidad la tecnología, el objetivo de la tecnología es resolver problemas técnicos, sociales, concretos. O sea, resolver problemas dentro del entorno económico, social, cultural. Ese es el objetivo de la tecnología. ¿Sí? La tecnología explica procedimientos, conocimientos, pero el objeto es resolver problemas concretos. ¿Para qué? Para mejorar la calidad de vida. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, Bueno. por favor. Bueno. La tecnología es interdisciplinaria, a diferencia de las ciencias que habíamos hablado, que todo lo que se basaba en la indagación era unidisciplinaria, la tecnología es interdisciplinaria. ¿Por qué? Porque usa técnicas, usa ciencias y usa también estructuras, el análisis de la estructura, ya sea social, cultural. ¿Sí? Entonces, la tecnología, las actividades tecnológicas son destinadas a desarrollar procesos, sistemas y procesos, ya sea para fabricar bienes o servicios, pero con el objetivo de modificar esa realidad para mejorar la calidad de vida. ¿Sí? Hay una clasificación, las podemos clasificar entre duras y tecnologías blandas. Las duras podemos encontrar a la mecánica, a la electrónica, la biotecnología, y entre las blandas tenemos a la didáctica, que es el procedimiento para la enseñanza, ¿sí? La informática, y si queremos ubicar a la contabilidad dentro de las tecnologías, podríamos ubicarla aquí, dentro de las tecnologías blandas, ¿sí? Ahora, nos quedaría analizar si es un arte. ¿Es un arte la contabilidad? ¿Qué es un arte? ¿Qué es un arte? El arte sería crear, Ajá, bien. tener un poco de... Sí, sería creación, pero no sé hasta qué punto la contabilidad podría contarse con eso, porque tiene reglas, tiene normas. Perfecto, muy bien. O sea, la contabilidad, en realidad, perdón, el arte en realidad es es una habilidad, es una aptitud para hacer algo. Mira, profe, es justo lo que iba a decir. En 1940, no sé qué institución, definió a la contabilidad como un arte, el arte de registrar, clasificar, resumir, y de una manera significativa o en términos, pero en sí lo definió como un arte. Exactamente, sí, la consideraron como un arte, pero en realidad, por lo que nosotros entendemos como arte, ¿sería un arte? Por la acepción que usamos nosotros como arte, la contabilidad no la podríamos llegar a definir nunca como un arte. No, ¿Estamos ahí no. de acuerdo? Muy bien, perfecto. Bueno, esa es la idea como para que ustedes vayan viendo las distintas disciplinas o posibilidades. Y entonces aquí vamos a arribar a ¿qué? A la contabilidad. Decimos, la contabilidad hay que analizar el objeto de estudio. ¿Cuál es el objeto de estudio de la contabilidad? En realidad, lo que analiza la contabilidad son hechos informativos. Hechos informativos. ¿Relativos a qué? A la actividad socioeconómica de las distintas organizaciones que estamos analizando. O sea que el objeto de estudio son hechos informativos. Hechos que ocurren dentro de esa actividad socioeconómica de la organización que yo estoy analizando. Ahora, el objetivo es
Estudiar estudiar sí, si ya entonces así yo digo, bueno, si estoy estudiando, digo, bueno, ya ahí me enfoca a un conocimiento científico. Ahora, el objetivo es conocer la realidad por sí o conocer y tratar de modificar o transformar algo. Y bueno, el objetivo de la contabilidad sería conocer esa realidad y además de conocer la realidad, ¿sí?, organizar un sistema coherente, un sistema contable coherente que responda a la necesidad de la información, porque el objetivo es ese. La contabilidad analiza la situación, conoce esa realidad de esa organización y le organiza un sistema contable que le brinde la información que necesita. ¿Sí? Entonces, en función de eso, yo termino diciendo lo que considera la cátedra, no es lo que yo les digo, porque cuando yo estudiaba, en realidad les cuento, yo estudiaba con ustedes tienen que tenerlo, la definición de Enrique Fowler Newton, y él no nos decía que la contabilidad era una ciencia. En mi época, cuando yo estudiaba, no lo tratábamos como ciencia. Nos contaban toda la historia del arte, de la ciencia y demás, pero tenía otro enfoque. O sea, hoy ha avanzado y se tiende a considerar a la contabilidad como una ciencia social y aplicada. ¿Sí? Entonces, al hablar de que es una ciencia social y aplicada, decimos que tiene un dominio, ¿sí? ¿Qué es el dominio? Es el conjunto de todos los temas sobre los cuales investiga la contabilidad y elabora sus propias conclusiones. Entonces decimos, el dominio del discurso contable. Marca el discurso contable, ¿sí? Y ahí arribamos a una teoría general de la contabilidad. ¿Sí? Antes de avanzar con el tema de la teoría general de la contabilidad, que ustedes me comenten qué es lo que estuvieron resolviendo de las actividades que quedaron de tarea. ¿Sí? Yo les había pedido que lean los primeros puntos de la unidad y que vayan tratando de resolver, ¿sí?, las actividades. La 3, la 5 y la 6. La actividad 3 me hablaba de la evolución, cuando ustedes vieron la evolución de la contabilidad, a partir de la evolución histórica, teníamos dos doctrinas. Teníamos la doctrina europea, continental, y la doctrina de la corriente anglosajona. ¿Cuál fue la que apareció primero? La europea. La europea, perfecto. Fue por autores italianos que fueron principales precursores y después, entre tiempo y tiempo, fueron avanzando y se fueron incorporando más, ¿cómo es? No sé cómo definirlo, o sea, el libro mayor y esas cosas, más cosas se fueron incluyendo en todo lo que era contabilidad. En ese momento era muy nuevo. Bien, y la ubicación temporal, entonces, ¿desde qué periodo sería? ¿Cuándo aparece esta doctrina europea? Fines del siglo... Eso. ¿Cuándo aparece? Desde fines del siglo XVII hasta los principios del siglo XX. Hasta principios del siglo XX, exactamente. Ahí tenemos, exactamente. Y los precursores son estos autores de corrientes principalmente italianos, Onida, Massi. Marchi, Vesta, si no le erro, por lo que leí. Bueno, y escúchame una cosita, ¿y de la corriente anglosajona, cuándo aparece la corriente anglosajona? A partir de la Primera Guerra Mundial. Perfecto, a partir de la Primera Guerra Mundial aparece esta corriente anglosajona. ¿Y por qué? ¿Cuál fue el motivo? ¿Por qué abandonaron? ¿Qué fue lo que pasó con la Primera Guerra Mundial? ¿Qué hubo? ¿Una gran crisis? Sí, pero fue
Además, la crisis fue una gran inflación, ¿sí? Hubo mucha inflación, ¿sí? A partir de la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Y después vamos a ver que incluso está muy relacionado con el tema de los paradigmas, ¿sí? Bueno, y esta corriente anglosajona, entonces me dicen, a partir de la Primera Guerra Mundial. ¿Y quiénes son los precursores? ¿Quién encontramos acá dentro de esta corriente? William Patton. Exactamente, bien. Este es el precursor de esta corriente, y en realidad, ¿en qué se fundamenta esta corriente anglosajona? En considerar la contabilidad como... Técnica. Exactamente. La primera, dijimos entonces, que esta corriente la trataba como una ciencia, a pesar de tener distintos enfoques, y vieron ustedes que hay varias autores y cada uno le daba un enfoque distinto, todos se fundamentaban en que era una ciencia. En cambio, la corriente anglosajona dice no, ante esta situación aplicamos esto, y empezaron a aplicar reglas. Ante esto aplicó esto, y entonces allí la tratan como una técnica. La contabilidad es una técnica, aplica una regla para cada situación. Y se terminó. Ellos consideraron que esa es la forma de contabilizar. Bueno. A continuación yo les había dicho que avancen con la lectura del material, y vimos que en el transcurso del tiempo aparecieron distintos paradigmas. ¿Qué es un paradigma en realidad? ¿Qué entienden por paradigma? Un modelo económico. ¿Cómo? Puede ser que sea un sinónimo de ejemplo. Puede ser un sinónimo de ejemplo, pero en realidad, además de sinónimo de ejemplo, nosotros vamos a pensar como que un paradigma sería la Un forma modelo de... económico. Ay, no te escucho. ¿Modelo de? Un modelo económico. No sé si es un modelo económico. Puede ser una forma de ver la Como un realidad. modelo. Una forma, sí, exactamente, puede ser. Un punto de vista, como dice acá Juan Pablo, perfecto, un punto de vista, sí, exactamente. O una forma de ver la realidad también, exactamente. Bueno, con el paso del tiempo fueron evolucionando los paradigmas en función de los conocimientos contables. Primero decíamos que la contabilidad tenía un paradigma que era de control o legalista. O sea, la contabilidad me servía para cumplir con lo que tenía que llevar los libros, cumplía con llevar los libros, ¿sí? Normas legales me pedían que lleve los libros de contabilidad, ¿sí? Y aparte que no tenían que estar rayados, ni enmendados, ni demás. Yo cumplía con eso, y esa es la idea de cumplir la contabilidad. El objetivo de la contabilidad era cumplir con determinadas cuestiones. Cumplir con el cumplimiento de la ley, y a su vez le servía como elemento de prueba en el caso de que tuviese algún tipo de juicio y demás, pero hasta allí. Esa era la cuestión, el objetivo de la contabilidad. O sea que ¿a quién le servía, en principio? ¿Quién es el destinatario de esta información? El propietario. El dueño, el propietario. Le servía al propietario, ¿sí? Se informaba, se presentaba la información, yo cumplía con lo que, porque la ley me decía que tenía que llevar libros, y allí se terminó la cuestión. Eso era el paradigma legalista. Antes avanzábamos, la contabilidad era hasta allí. Luego cambia. ¿Cambia a partir de cuándo? Esta historia de que la contabilidad sirve solamente para... La Primera Guerra Mundial. A partir La Guerra Mundial. ¿A causa de qué? Yo les contaba. A causa de esa terrible inflación. A causa de esa terrible inflación, ya se trató de dejar de tener en cuenta que yo contabilizaba las cuestiones para cumplir con la ley. No, yo quería medir mi patrimonio, quería medir mi resultado, pero en términos económicos. ¿Por qué? Porque la inflación hizo que los bienes cambiasen de valor. Entonces tenía que medirlos en términos económicos, ¿sí? Entonces yo medía el patrimonio y demás en términos económicos. Y ahí ya incorporo también a otros destinatarios. ¿Quiénes son los otros destinatarios que agrego acá de la información? No solamente propietarios, sino también ¿quiénes? Los acreedores, Los acreedores. Gerentes e inversores. Exactamente. Los acreedores,
porque yo tenía un patrimonio, tenía una empresa y hubo inflación, pues vamos a ver qué pasa con eso. Los bienes también, o sea, suben, por ejemplo, estoy endeudada, lo que tengo que pagar aumenta, pero mi patrimonio también aumenta en términos económicos, ¿sí? Entonces, por eso están interesados los acreedores y están también interesados los inversores. Bien, y luego tenemos el otro, el último, que es el que hoy tenemos vigente, el último de los paradigmas, que es el de la utilidad de los usuarios. ¿Sí? Entonces vemos que la contabilidad no solo le interesa para saber el resultado y demás a esas personas, sino que la idea es que la contabilidad tiende a ¿qué? A brindar información ¿para qué? Para la toma de decisiones. ¿Sí? Para la toma de decisiones. ¿De quiénes? De los usuarios de esa información. Suministra información financiera. Perfecto. Entonces, la contabilidad suministra información para la toma de decisiones. Eso es el objetivo fundamental. ¿Y quiénes son los usuarios? Ahora los usuarios van a ser muchísimos. No solamente van a ser los propietarios y acreedores y los inversores, sino que también hay más. Toda la comunidad. ¿Quiénes son? Toda la comunidad, Esto no exactamente. ajena a la empresa. Toda la sociedad, perfecto. Bien, porque a todos, por una cosa u otra, le interesa la información que surge de ese sistema contable. ¿Alguna duda con respecto a esto? Bueno, pregunto si tienen alguna duda, algo, esperen que voy a mirar en el chat si hay algo escrito, que tengan alguna duda. Profe, le hago una consulta. Sí. Cuando dice que con la Primera Guerra, con la inflación, eso no fue lo del crack de la bolsa, no. Eso fue No, adelante. eso no. Eso es cuando, ese es el otro cambio, eso es en la crisis del 29. No. Ah, me los confundía, por eso. No, son dos cosas distintas, ¿sí? Bien. Bueno, y tenemos... No estoy con páginas. Ahora vamos a hacer el ejercicio de la página 12 del cuadernillo de este cuadernillo. ¿Sí? Bueno. La actividad 6 me dice los usuarios. ¿Se acuerdan que habíamos hablado? Yo en la clase anterior les había comentado que la información contable había usuarios internos y usuarios externos, ¿sí? Los usuarios internos tienen acceso, por supuesto, a mayor cantidad de información. En cambio, los usuarios externos solamente tienen acceso a ¿qué? A lo que llamamos normalmente balance, que se llaman estados contables, o sea, el nombre correcto es estados contables. Esa es la información que sale de la empresa al exterior, ¿sí? Entonces, los usuarios externos solamente tienen acceso a esa información, a los estados contables. ¿Sí? Entonces acá tenemos, como usuarios externos, tenemos a los bancos, a los proveedores, inversores potenciales y clientes. ¿Sí? Vamos a pensar, esto no hace falta, no es cuestión solamente de haber estudiado, sino vamos a ir aplicando un poquito de lógica. ¿Sí? ¿Qué necesidad de información puede llegar a tener un banco y qué decisión va a tomar el banco en función de lo que yo le presente con mi balance? ¿Sí? Entonces, ante el banco es un usuario externo, yo solamente le voy a llevar el balance, ¿sí? Es un usuario externo, accede a la información de mi empresa, accede por medio del balance, ¿sí? ¿Qué le interesa al banco? ¿Qué va a mirar de mi balance? ¿Qué les parece que puede llegar a mirar? Si tiene la solvencia para luego pagar el crédito o lo que le pida. Bien, si tengo solvencia. Bien. Préstamo. Esto sí. A ver, si tengo solvencia, o sea, lo que tengo, los bienes que tengo, como para poder cancelarlo, si lo que yo tengo no son todos bienes de uso, porque si yo, por ejemplo, tengo varios terrenos, tengo un capital muy importante, pero todos terrenos, inmuebles,
y tengo que cancelar una deuda en el corto plazo, es muy importante. Los balances son los estados contables, exactamente, sí, está bien. O sea que a partir del balance, perfecto. Les decía, si yo tengo todos terrenos y tengo que cancelar algo en el corto plazo, es muy probable que yo no pueda llegar a venderlo tan rápido, ¿sí? Entonces, ahí, a lo mejor tengo solvencia, pero no tengo liquidez. Entonces el banco, además de ver la solvencia, también tiene que ver si lo que yo tengo es líquido como para poder cancelarlo en el momento en el que corresponde, ¿sí? O sea, voy a tener solvencia, pero también tengo que tener liquidez. Tengo que tener capacidad para generar resultados, o sea, van a mirar si yo tuve resultados y si yo tengo capacidad para generar un resultado similar para poder cancelar la obligación que tengo. ¿Sí? O sea que van a mirar los resultados que genera o las ganancias que genera la empresa y a su vez los bienes que tiene. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? O sea que el banco necesitaría información patrimonial y financiera. Patrimonial surge del estado de situación patrimonial, ya lo vamos a ver. Ahora después vamos a ver los estados contables básicos. Y la imagen financiera, esa surge del estado de resultados, los resultados que tiene, ¿sí? Y la información financiera surge del estado de, también del estado de situación patrimonial, porque aquí voy a ver lo que tiene y lo que debe. Porque también puede ser que yo tenga muchos bienes, pero esté muy endeudada. Entonces el banco no sé si le conviene, porque si estoy muy endeudada, voy a seguir endeudada. ¿Y cómo hago para cancelar? ¿A quién lo voy a pagar primero? ¿Sí? O sea que ahora vamos a ir analizando que el balance comprende, o los estados contables, son 4 estados contables básicos, y esa información es la que van a utilizar el banco. ¿Qué decisión va a tomar? Si me da o no un préstamo. O si me refinancia el préstamo que tengo. Puede ser que a lo mejor ya tenga un préstamo, y yo quiero pedirle que me dé un plazo mayor, o que me dé un fondo, o me dé un préstamo adicional, ¿sí? Entonces, esas son las decisiones que puede el banco tomar en función de mis balances, mis estados contables, ¿sí? Ya ahora voy a hablar de estados contables. Yo les decía balances para que ustedes se ubiquen, ¿sí? Ahora vamos a hablar precisamente, el término correcto es estados contables. Ahora, quiero que ustedes, algunos de ustedes me cuenten qué información puede llegar a tomar el proveedor y qué decisión tomar un proveedor. El proveedor es la persona que me vende a mí las mercaderías o las materias primas que yo utilizo en mi actividad, ¿sí? Si tengo una empresa industrial, me va a vender las materias primas, ¿sí? Claro, si vas después Los poder ingresos. pagar y te lo da cuenta corriente. Exactamente. Si me va a financiar, me va a dejar que yo pueda pagarle en cuenta corriente. Si me va a dar un plazo para que yo pueda pagar eso. Bien. ¿Y qué va a analizar el proveedor? Además de mis resultados, si yo tengo bienes, va a analizar lo mismo que el banco, si yo no estoy muy endeudada, porque si yo estoy muy endeudada, el proveedor va a decir, bueno, pero este le va a pagar al banco, le va a pagar a los sueldos a los empleados, le va a pagar a la FIP, pero a mí no me va a pagar. ¿Sí? ¿Qué va a mirar? El endeudamiento que tiene la empresa, la liquidez que tiene la empresa y la capacidad de generar resultados. ¿Sí? En resumen, también necesitaría los estados contables de la empresa. Exactamente. Sí, estamos hablando de los estados contables, porque las personas, los usuarios externos, solamente acceden a los estados contables. ¿Sí? Los usuarios externos solamente pueden tomar una decisión, pero la única información que reciben de la empresa son los estados contables. Otra información no van a recibir. ¿Alguna preguntita adicional? ¿Alguien me quiere consultar algo? Bueno, No, profe. Bueno, avanzamos. Inversores potenciales. ¿Qué son inversores potenciales? Posibles inversores. Alguien que le interese invertir en esta empresa. También va a acceder a qué información.
a los estados contables, ¿sí? Porque como el inversor es potencial, no es un dueño actual, es un posible dueño de la empresa, de afuera va a acceder solamente al balance. Entonces, ¿qué va a mirar? ¿Qué le puede interesar a este inversor? Sí, tenemos capacidad para generar resultados. Exactamente, si va a generar resultados, si va a distribuir resultados, porque hay empresas que a lo mejor generan resultados y los van capitalizando. Sí, está bien, me sirve porque cuando venda mi participación, vendo este capital adicional. Pero al inversor generalmente también le interesa que esos resultados los distribuya. Entonces, si la empresa distribuye dividendos entre sus socios, ¿sí? ¿Estamos? Y esa sería la necesidad de información. Y la decisión a tomar es si realmente invierte en esa empresa o no, si le interesa invertir o no en esa empresa. Si quiere hacer la inversión. Exactamente. Si quiere comprar acciones de esa empresa, por ejemplo, ¿sí? ¿Por qué les digo acciones? Acciones es, a ver, ¿qué es una acción? Vamos a ir ya familiarizándonos con los términos contables. Una pequeña parte de la empresa. Exactamente. El capital de la empresa está dividido en acciones. En una sociedad anónima, ¿sí? Una sociedad anónima, el capital se divide en acciones. Entonces, yo compro una parte del capital, compro tantas acciones. ¿Sí? Soy accionista de esa sociedad. ¿Sí? Compré una partecita del capital de esa sociedad. Si yo hablo de una SRL, la SRL no tiene acciones. El capital de la SRL está dividido en cuotas sociales. Entonces, lo que yo voy a tener son cuotas de capital. ¿Sí? También en otra cosa que pueden fijarse los inversores es cuánto gasto está destinado a la innovación y al desarrollo de la empresa, digamos. Muy bien, exactamente. Si en realidad la empresa es competitiva o no en el mercado, perfecto. Claro. Si en realidad, muy bien. Y aparte si es una empresa eficiente o no, porque si tiene demasiados gastos con relación a los ingresos también. O sea, son todas cuestiones que tiene que analizar el posible inversor. Muy bien. Y ahora tengo el cliente. A ver, un cliente. ¿Le va a interesar? El cliente también es un usuario externo, o sea que la única información que puede acceder es al balance. ¿Y por qué le puede interesar a un cliente? A ver, pensemos, ¿qué situación se puede dar en la cual a mí me interesa como cliente saber, mirar el análisis, analizar el balance de esa empresa? Cuando se refiere a que le interesa, se refiere a los papeles, digamos, o a los títulos en general. A los Porque a mí papeles, a mí como cliente me interesa saber, pero a su vez, para tomar qué tipo de decisiones. Yo, por ejemplo, a mí me llama la atención cuando va mucha gente a comprar un lugar porque creo que algo hay de oferta, por ejemplo. Bien. En ese sentido. Bien. Pero si yo estoy mirando el balance, a ver, ¿en función de qué? ¿Por qué? Puede ser, pero Sí. si yo, por ejemplo, es una empresa y yo voy y le compro para después yo revenderlo, para ver si después me lo puede dar en cuenta corriente. Bueno. Sí, pero si me lo va a dar en cuenta corriente o no, ya es una cuestión de ellos, no lo voy a decidir yo. En realidad, te escucho, Francisco. Puede ser para los costos de producción de los servicios y los bienes. Para ver, por ejemplo, si yo le compro y después lo quiero revender, me fijo cuánto les cuesta producirlo para ver cuánto margen tengo. Esa información no la voy a tener yo, cuánto les cuesta producir a ellos, ¿eh? Porque a mí no me gusta, esa información no me la dan en los estados contables. Para mí, si tiene competencia con otro. Claro, en el balance está lo que vende y lo que gasta. Claro. Paula, no te escuché. Quisiste decir algo, no te escuché. ¿Querés repetirlo? Sí, que si es eficiente en lo que voy a comprar o si tiene competencia con otro mercado, o sea, con otra empresa. Ay, decir un poquito más fuerte. Puede ser que me parece que está encaminada, pero no llego a entenderlo. Acá me dice... Sí, de que Sí. si tiene competencia con otro mercado, va con Ajá. otra empresa y si es eficiente lo que voy a comprar.
Bien, perfecto. Acá estamos encaminados, ¿bien? Y alguien me lo escribió también en el chat. Está bien. Pasa lo siguiente. Vamos a suponer que yo tengo una empresa, para ver la fiabilidad de la empresa, por ejemplo, bien, yo tengo una empresa. Vamos a suponer que mi empresa, fabrico determinados bienes y tengo que comprar una materia prima. Se la compro a esta empresa, a la empresa X. ¿Qué pasa? Me interesa saber en qué situación está esta empresa X, porque vamos a suponer que fundamental de lo que yo fabrico la vende esta empresa. Si esta empresa está en una situación en la cual está en una situación crítica, en la cual cualquier día cierra sus puertas, yo me voy a quedar sin el proveedor. Yo como cliente tengo que analizar la situación de esta empresa, porque un día desaparece del mercado esta empresa y yo me quedé sin proveedor y voy a tener que cortar mi producción porque no tengo los bienes que estoy comprando. Entonces, es importante saber la situación, como cliente, saber la situación de mi proveedor. Si un día corta la producción porque tiene un problema económico o desaparece la empresa del mercado, yo me quedé sin mi proveedor. Entonces, tengo que ver, en realidad, comparar con otras empresas del mercado la situación en la cual está o no, porque no puedo confiar en una empresa y después un día desaparece y yo ¿qué hago? ¿A dónde voy a comprar? No es tan fácil a lo mejor acceder al producto y yo tengo que parar mi producción a causa de que estaba en una situación crítica el proveedor de las mercaderías, ¿se entiende? Y era mi principal proveedor. Por eso como cliente también tengo que analizar la situación, ya sea financiera o la situación en general de esa empresa, para ver si un día la empresa se presenta en quiebra y desaparece. ¿Y yo qué hago? ¿Voy a cortar mi producción? Seguramente voy a tener que salir a buscar a otro proveedor, pero mientras tanto, entonces por eso es necesario que yo conozca la situación, como cliente conozca la situación. ¿Sí? Y la decisión sería comprar o no comprarle a ese proveedor. Exactamente, si le compro o no le compro, dejo de comprarle, o le compro solamente una parte y no, porque a lo mejor capaz que yo el 100% de las materias primas se las estoy comprando a esa empresa, porque a lo mejor me quedaba cerca o porque me estaba ahorrando un costo de fletes, pero ojo, hay que ver la situación en la cual está, entonces a lo mejor decido comprarle menos, no directamente comprar, pero que no sea mi principal proveedor. ¿Estamos? Bueno, o tomar la decisión también de comprar para estoquear y apunto a otra empresa, busco otra mientras tanto. Bien, exactamente, son distintas decisiones que puedo llevar. Muy bien. ¿Se entendió la idea? Sí, perfecto. Bien. Vamos entonces a avanzar. Cuéntenme, ¿entendieron toda la parte histórica? Porque en realidad la parte histórica es como un cuentito. Yo no sé si vale la pena que analicemos toda la parte histórica. Más vale avancemos con la segunda parte de este tema. Considero que me parece que va a ser, y si tienen algunas dudas con respecto a la parte histórica, lo van viendo ustedes y me avisan. Pero me parece que es como un cuentito, y eso leerlo, no sé si tiene sentido que yo les cuente la historia. ¿Les costó algo? ¿Algún tema les quedaron con dudas? ¿Se entendió? Sí, profe. Sí. Bueno, ¿avanzamos? Entonces, ¿o quedaron algunas dudas? Cuéntenme. Bueno. Yo me quedé muy atrás, pero en la actividad 3, que Sí, estaba te en la escucho. parte de seguidores contemporáneos. En la actividad 3, ¿qué me decías? En la parte ¿Autores de seguidores, contemporáneos? sí. Sí. De la doctrina europea tenemos directamente a los autores que tenemos acá, García Casella. ¿En dónde es eso? En la actividad 3 de los seguidores contemporáneos. Bueno, ¿Otro autor?
Matesic también, Matesic es... Esperen que yo lo confundo, porque tengo una persona que tiene un apellido parecido y lo confundo, pero es Matesic. Ahora me generó la duda. Sí, Matesic. Y de la historia, lo que tienen que saber, en realidad, es lo básico de la historia, los puntos básicos y donde fueron cambiando los distintos paradigmas. ¿Sí? Bueno, vamos a ver entonces ahora el tema de teoría contable. Como habíamos visto antes, yo les comentaba que si considerábamos a la contabilidad, ahora nos vamos a empezar a guiar desde la 24 en adelante, porque ustedes habían visto de las 24, entonces ahora vamos a ver de la 24 en adelante. Yo les decía, habíamos dicho que decíamos que la contabilidad, decíamos que era una ciencia social y aplicada, ¿sí? Entonces, decíamos que teníamos un dominio, el dominio que era todos los temas que investigaba y elaboraba, y eso da lugar a ¿qué cosa? A una teoría general de contabilidad. ¿Qué es una teoría? ¿Qué sería una teoría? Es una explicación, ¿sí? Es una explicación completa donde yo fundamento los conocimientos de algo respecto de una realidad. Yo a determinada realidad aplico los conocimientos y fundamento esos conocimientos. Eso es una teoría. Yo aplico una teoría acerca de algo. ¿Sí? Ya sea una realidad social o una realidad natural. Una teoría relacionada a algo de la naturaleza o algo social. Entonces es una explicación completa, fundamentada, de determinados conocimientos. Incluye, una teoría tiene hipótesis, tiene leyes, busco datos. Y si yo hablo de contabilidad, y digo que la contabilidad es una ciencia, llego a decir que entonces, como es una ciencia, tengo la teoría contable. Hago un enfoque abstracto de esa teoría. Cuando yo hago un enfoque abstracto de esa teoría, yo generalizo y digo, bueno, en función de todo esto, tengo una generalización y hago una teoría general de la contabilidad. Y aplico esa teoría general de la contabilidad en algo que hablamos ya en la clase anterior. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que existían distintos sistemas contables? Distintas partecitas. Una parte concreta. Entonces, en la práctica concreta, yo tengo distintos sistemas contables. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que existía una contabilidad patrimonial, existía una contabilidad gerencial o de costos, existía una contabilidad gubernamental, existía una Pública, contabilidad... social. Exactamente, social o ambiental, y existía una contabilidad que llamábamos económica, ¿sí? Entonces tenemos... ¿Cómo? Perdón, no escuché. No, nada, sin querer. Sí, económica o nacional, sí, decíamos contabilidad económica o nacional, que entonces, decimos, esta teoría general de la contabilidad abarca todas estas distintas realidades concretas de la contabilidad. ¿Sí? Por eso decimos que tenemos una teoría general de la contabilidad con el estudio para distintos segmentos. ¿Sí? Ahora, si vamos a ir viendo cada uno de los segmentos, vamos a recordar o a refrescar un poquito de lo que habíamos hablado de los distintos segmentos. El primer segmento habíamos hablado que era un segmento de contabilidad patrimonial. El segmento de la contabilidad patrimonial, ¿sí?, es el que vamos a hacer hincapié y vamos a tratar a partir de la unidad 2 en adelante. O sea que en esta primera unidad vemos todos los segmentos, ¿sí? Pero a partir de la unidad 2 en adelante vamos a trabajar con la contabilidad patrimonial. La contabilidad patrimonial, ¿cuál es el objeto?
es brindar información hacia terceros. ¿Sí? Siempre que hablamos que tenemos un usuario externo, o sea que la salida de la información van a ser los estados contables. La contabilidad tradicional es informa para generar una salida de información que van a ser los estados contables. Esa es la contabilidad patrimonial. Patrimonial o financiera. ¿Por qué le decimos financiera? Porque traducimos, creo que se lo expliqué en la clase anterior, que los estados contables, nosotros los llamamos estados contables, pero en Estados Unidos los llaman estados financieros, ¿sí? No porque se refieren a los financieros solamente, sino que ellos lo llaman estados financieros y por eso le decimos que esta contabilidad, que es la contabilidad patrimonial, la vamos a llamar contabilidad financiera también, ¿sí? Pero porque surge de la traducción de esos libros solamente. Otra de las contabilidades, otro segmento contable, es el de la contabilidad gerencial o de costos, ¿sí? Perdona, profe, antes que siga avanzando. Sí. En resumen, la contabilidad patrimonial, ¿qué sería? Porque me mareé con lo financiero y todo eso. En resumen, la contabilidad patrimonial, el objetivo principal es emitir información para usuarios externos. ¿Sí? La contabilidad patrimonial brinda información para usuarios externos. Brinda información para usuarios externos. ¿Cuál es la información que surge de la contabilidad patrimonial? El estado de situación patrimonial. Balance. Informa, vayan anotándolo si quieren. En realidad, el estado de situación patrimonial se llama también a veces balance general. Informa el activo o lo que tiene, lo que debe la empresa o el ente, no la empresa, el ente o la organización. A su vez, el estado de situación patrimonial existe un estado de resultados, los resultados que se generaron en un periodo. Otro de los estados que surge de esta contabilidad patrimonial es el estado de evolución del patrimonio neto. ¿Cómo evolucionó el patrimonio que tenía la empresa, el ente? Vamos a suponer, después les voy a explicar la diferencia entre ente y empresa para que se ubiquen. Vamos a suponer, los socios se juntaron 3 socios, aportaron 100.000 pesos cada uno. El patrimonio de ese ente fue 300.000 pesos. Estos socios compraron, vendieron, pagaron sueldos, pagaron la luz, y produjeron. La cuestión es que cuando llega la fecha de cierre de balance de ejercicio, tienen 325.000 pesos, ¿sí? Entonces, el patrimonio inicial, que eran 300.000, ahora tienen 325.000 pesos. ¿Cómo evolucionó el patrimonio? Eso es lo que informa ese estado de evolución del patrimonio. Lo que tenían al inicio y lo que tienen al final. Y las causas de los cambios de ese patrimonio. Y después existe otro estado contable básico que se llama estado de flujo de efectivo, que se refiere a las actividades de financiación o a las actividades de financiación. En realidad, en principio, este estado de evolución de flujo de efectivo también se llamaba estado de capital de trabajo. Se refiere a las actividades de inversión o de financiación, ¿sí? A los cambios en ese capital de trabajo. Pero este estado contable no lo vamos a analizar en profundidad, por lo menos ahora. Esos son los estados contables básicos. Entonces, son 4 estados contables básicos, que sería lo que el informe que sale a terceros, sería el estado de situación patrimonial, estado de resultados, estado de flujo de efectivos y el estado de evolución del patrimonio neto. Estos estados contables tienen una información que se llama información complementaria, que también es importante, donde yo aclaro. Profe, ¿podría repetir los estados de situación? Que no sé. Los 4 estados contables básicos. Estado de situación patrimonial. Resultados. Estado de evolución del patrimonio neto. Y el estado de flujo de efectivo.
Listo, muchas gracias. ¿Sí? Bueno, esos son los 4 estados contables básicos, que es la información que sale a terceros, que es lo que normalmente ustedes conocen con el nombre de balance, ¿sí? Que como les contaba en la clase anterior, ese balance, ¿quién lo emitía? Lo emite la empresa, la gerencia de la empresa, los administradores de la empresa, y los tenían que auditar, ¿sí? Un contador público independiente, que aplicando procedimientos de auditoría, revisaba esa información y emitía. ¿Me escuchan, chicos? Acá me ponen algo que no anda. Internet funciona bien porque si no tengo... Sí, profe, se escucha bien. Perfecto. Listo. Sí, se escucha bien. Les decía entonces, vuelvo, recapitulamos. Les decía que estos estados contables que emite el ente, el sector de administración, la gerencia, ¿sí? Tienen que estar auditados por un contador público independiente que revisa, aplica procedimientos de auditoría, revisa esa información de esos estados contables y emite un informe de auditoría diciendo que esos estados contables presentan razonablemente la información según las normas contables vigentes. Y que entonces esos estados contables auditados por ese contador y certificados por el Consejo de Ciencias Económicas, para que los usuarios externos accedan a la información y puedan tomar decisiones. Decisiones esas que estuvimos viendo en el cuadrito que tenían ustedes. Un proveedor, la que decisión, o el banco, o el inversor, o quien fuere. Esa información surge de esos estados contables que tienen que estar auditados. Esos surgen ¿de cuál? De la contabilidad patrimonial. De la contabilidad patrimonial. Cambio, dentro de la teoría general de contabilidad, no solamente existe la contabilidad patrimonial, sino que existen otras contabilidades. Como, por ejemplo, la contabilidad de costos o la contabilidad gerencial. ¿Sí? Las personas que están dentro del ente, trabajando dentro de la organización, dentro de una empresa o no, ahora después vamos a diferenciarlos, esas personas tienen acceso a más información. ¿Sí? Por ejemplo, tienen acceso a la información de las ventas según sucursales, ¿sí? De la información respecto a las asistencias o no de los empleados, al sector de producción, si se produce en determinada cuestión, determinados elementos se producen más o se producen menos, o se venden más o se venden menos, respecto del tema de las ventas, por sucursales, por sectores, por formas de pago, si se vende más al contado que en cuenta corriente. Información es información interna de la empresa, entonces quien está dentro de la empresa accede a distintos tipos de información. Eso es la contabilidad gerencial, o la contabilidad de costos. ¿Se entiende? Es muy distinta la información que recibe el que está fuera y quien está dentro. Quien está dentro según el sector. Lógicamente que generalmente los jefes de sectores tienen acceso a distinta información que el operario. El operario a lo mejor no va a tener acceso a determinada información. Que los gerentes van a tener acceso a otra información, ¿sí? Pero si yo estoy dentro del ente, tengo acceso a otra información. Y se maneja esta contabilidad, que es la contabilidad gerencial. Otro tipo de contabilidad, además de la patrimonial y la gerencial, ¿cuál es? A ver, cuéntenme ustedes. ¿Cómo? ¿Pueden repetir otra vez la gerencial o dar algún ejemplo que no me quedó claro? La contabilidad gerencial es la contabilidad que utilizan las personas que están dentro del ente, ¿sí? Y tiene acceso a mayor tipo de información. Cualquier análisis de la información dentro de la empresa. Por ejemplo, si hay con respecto a las ventas, por ejemplo, el sector de ventas, saber si determinada sucursal vende más o menos que otra, ¿sí? O estoy vendiendo en distintas provincias, si la provincia tal vendo más que tal otra provincia, o en función de los empleados, de la asistencia de los empleados, si los empleados llegan tarde o no, que lo pueda saber el sector de personal. O sea, cada sector va a tener
acceso a la información que le compete, ¿sí? Pero dentro de la empresa. ¿Estamos de acuerdo? O sea, la contabilidad gerencial también nos permitiría tomar decisiones como, por ejemplo, imponer premios por asistencia, por ventas, ese tipo de cosas. Exactamente. Sí, para tomar decisiones. Toda la contabilidad te va a permitir tomar decisiones de ese tipo, cualquier tipo de decisiones. Para eso, ese es el objetivo, ¿sí? Sí. La diferencia es que la patrimonial es la salida de la información es para usuarios externos, ¿sí? Por eso hablamos de los estados contables. En el interior de la empresa podemos tomar cualquier tipo de decisión. Si despido o no a un empleado, ¿sí? Ese tipo de cosas también. Eso con respecto al sector de personal, o al sector de producción, o al sector de compras. Por ejemplo, qué sé yo, si le compro a tal proveedor o no le compro a tal proveedor, entonces veo una función financiera, ¿sí? Si me conviene o no, si me otorga financiación o no. Son todas informaciones que se manejan dentro de la empresa. Bueno, ¿solucionamos, Mauro? ¿Más o menos se entendió? Sí, gracias, profe. Bien. Bueno, pasamos a otro de las contabilidades. ¿Cuál podemos hablar? La gubernamental o pública. Gubernamental. Bueno, la gubernamental. La contabilidad gubernamental, ustedes van a ver contabilidad gubernamental en una materia que se llama Administración y Contabilidad Pública, ¿sí? La contabilidad gubernamental se fundamenta en el tema de los presupuestos, ¿sí? Ya sea el Estado nacional, provincial o municipal, trabaja con presupuestos. Presupuestos, sí. Yo en el presupuesto, cuando hablamos del Estado, sabemos que el Estado se maneja con recursos y tiene gastos, ¿sí? Los recursos, por ejemplo, del Estado nacional son los impuestos, ¿sí? Del Estado provincial también hay impuestos, ¿sí? Esos son recursos. Y los gastos, el gasto público. El gasto público que en el Estado nacional, por ejemplo, podría ser todas las personas que dependen de la administración pública nacional, las personas que trabajan, por ejemplo, en la AFIP, las personas que trabajan en ANSES. Disculpa, profe, hay alguien que tiene el micrófono prendido y no se está escuchando. No, es que acá justo yo tenía la ventana abierta y pasó una moto. ¿Ahora se escucha? Sí, ahora sí se escucha. Justo se pasó una moto acá y hizo mucho bochinche. Bueno, y yo tengo la ventana abierta, un poquito abierta. Bueno, les contaba, el Estado Nacional, los gastos son los gastos, por ejemplo, para los empleados de AFIP o el mantenimiento de las oficinas de AFIP, de ANSES, los empleados, por ejemplo, de todos los docentes de las universidades nacionales, ¿sí? Son gastos públicos nacionales. Si me voy a los provincial, por ejemplo, ustedes saben que la educación primaria y secundaria corresponde a las provincias, ¿sí? Entonces, los sueldos de todos los docentes provinciales sería un gasto de la provincia, ¿sí? Y los gastos municipales, por ejemplo, ¿cuáles serían los gastos municipales? Mantener limpia la ciudad, ¿sí? Por ejemplo, el tema de la luz, el alumbrado público, seguramente también corresponde a gastos. Arreglar las calles. Arreglar las calles, perfecto. Si es una ruta provincial, corresponde a la provincia, si es una ruta nacional, corresponde a la nación, ¿sí? Mantener limpios, ya sea la ciudad o las rutas o lo que fuere, ¿sí? Esos son gastos públicos. Mantener ese gasto público, entonces se hace un presupuesto. Ese presupuesto se hace el año anterior. Se estiman los ingresos que va a haber y se estiman los gastos, ¿sí? Eso se basa en un presupuesto. Esto, luego después se va a ir viendo el cumplimiento de ese presupuesto a medida que va avanzando el tiempo. Y esto es lo que hace la contabilidad pública, o la contabilidad gubernamental, ¿sí? A su vez, no solamente hay gastos, también a veces hace inversiones. El Estado
puede hacer una inversión, una obra pública, ¿sí? Entonces, una obra pública es una inversión, ya no es un gasto de mantenimiento, es una inversión. Bueno, cuando hace una nueva ruta o hace una estructura, un teatro, no sé, una obra pública, en realidad algo que sirva para la comunidad, para uso general de la comunidad. Un hospital, ¿sí? Bueno, eso es la contabilidad gubernamental, que no tiene nada que ver con el tema de lo que es una contabilidad para una empresa privada, ¿sí? Pero también forma parte de la contabilidad, y es un sistema dentro de la teoría general de la contabilidad. Otra de los segmentos es el segmento de la contabilidad ambiental. ¿Se acuerdan? Que yo ahí me rectifico con lo que dije. Les había hablado que hacía 10 años, y les cuento que hace más de 10 años. Porque en realidad yo estimo que debe hacer por lo menos 25 o 30 años que se está ya aplicando el tema de esta contabilidad ambiental. ¿A qué referíamos esto? Al impacto que producía determinado ente en el lugar donde está ubicado. Al impacto de su actividad en el lugar donde está ubicado. Puede ser un impacto positivo o negativo, ¿sí? Si hay una empresa que contamina el ambiente, el impacto que está haciendo es negativo. Si hay una empresa que se instala y coloca una escuela dentro del barrio donde está, que no solamente asisten los empleados de esa empresa, sino gente que vive en el barrio, está produciendo un impacto positivo, ¿sí? Este tema de la contabilidad ambiental o contabilidad social, yo les decía, que se fue cobrando relevancia porque antes decíamos, una empresa, y ahora voy a volver al tema de empresa, yo a veces hablo de empresa y después digo, no, en ente. Una empresa es un ente que tiene fin de lucro. O sea, cuando yo hablo de empresa, hablo de un ente que tiene un fin de lucro. El objetivo es un lucro, obtener una ganancia. ¿Sí? Hay entes que no tienen fines de lucro. El objetivo no es obtener una ganancia. ¿Sí? Por ejemplo, hablo de un club, el objetivo es que tengan un beneficio los socios del club, ¿sí? Pero no obtener una ganancia para el dueño. ¿Sí? Esa es la diferencia entre empresa, o sea, los entes que tienen fin de lucro, de los entes que no tienen fin de lucro. ¿Sí? Hablo de una cooperadora de una escuela, no es una empresa, es un ente sin fin de lucro. ¿Sí? Una comisión vecinal no es una empresa, es un ente que no tiene fin de lucro. ¿Se entiende? Bueno, entonces yo les decía, cuando yo hablo de una empresa, digo, el objetivo de la empresa es el lucro, tener un lucro o beneficio. Y ahora, a partir del tema de el avance de la contabilidad social y ambiental, decimos, ojo, el objetivo es el fin de lucro, mientras no perjudique el medio ambiente. ¿Sí? O sea, no es que yo voy a tratar de obtener ganancia a costa de cualquier cosa, no. Mientras yo no perjudique al medio ambiente, no perjudique a mis vecinos, no perjudique a nadie. ¿Estamos? Entonces, eso de que la empresa intenta el fin de lucro, ojo que se limitó a partir de que le incorporamos esta cuestión de la contabilidad social y ambiental. Yo les decía que las empresas, las grandes empresas, tienen que presentar, ya están obligadas a presentar un balance donde informan lo que van haciendo en función de esto, de proteger o el medio ambiente, o de ahorros de energía, o de beneficios adicionales a los empleados, ¿sí? Esto es lo que considera y trata esta contabilidad, que es la contabilidad social o ambiental. Y me queda un último segmento de la contabilidad,
que sería el de la contabilidad económica o nacional, que es la que habla de los grandes agregados económicos. ¿Solo grandes empresas? Sí, hoy están obligadas las grandes empresas, no todas las empresas están presentando balances sociales. No todas las empresas están obligadas a presentar. Vuelvo. Les decía que me quedaba el último segmento, que es el de la contabilidad económica, o la contabilidad nacional, que habla de los agregados económicos. Por ejemplo, la renta nacional, el Producto Bruto Interno. Esto ustedes lo van a analizar en economía, o sea que también van a ver esto. O sea, no lo van a ver en contabilidad, lo van a ver en una de las economías. El consumo, la inversión, el producto per cápita, Producto Bruto Interno, balanza de pagos, ¿sí? Balanza comercial, todos esos agregados forman parte de la contabilidad económica o contabilidad nacional. ¿Sí? Es otro de los segmentos contables. Entonces decimos, tenemos una teoría general de la contabilidad que abarca todos estos segmentos. ¿Estamos? Bueno. ¿Me Ahora, podría explicar el último? sí, te explico el último. Te decía que la contabilidad económica o nacional abarca los grandes agregados económicos. Producto Bruto Interno, balanza de pagos, balanza comercial, renta nacional, producto per cápita, son los grandes agregados económicos que van a analizar ustedes y lo van a ver en economía. ¿Sería todo eso del país? ¿Sí? En realidad los vamos a considerar en relación al país, por supuesto. Por eso decimos económica nacional. ¿Sí? Pero, o sea, lo podés analizar de un país o determinado otro país. Eso es la renta nacional, yo te hablo de Argentina. Puedo considerarla de otro país también. Pero en realidad es un análisis económico. Yo no voy a hacer el balance, o sea, no es porque nada que ver con la gubernamental, ¿sí? Lo otro es un proyecto gubernamental. Esto es, yo digo, bueno, la renta nacional es lo que supuestamente debería el ingreso nacional de determinado país, pero también te puedo decir el de Brasil, cada uno lo medirá. ¿Estamos? Es a nivel país, sí. Sí, entiendo. Perfecto. Bueno, vimos los distintos segmentos, las distintas. Bueno, este elemento, que decimos que es el discurso contable, que tiene distintos elementos. Ustedes tienen un cuadro, fíjense, elementos que componen el discurso contable. Esto lo hablamos en la clase anterior, pero me interesa analizarlo. Fíjense, emisores de los estados contables dijimos que eran los propios entes. Receptores, ubíquense en el cuadrito, les cuento, estoy hablando del cuadrito que está en la página 29, si lo tienen. Receptores de los informes contables serían los usuarios de la información, ¿sí? Revisores, ¿quiénes son los revisores? Los revisores serían los auditores, revisan la información. Entonces, el emisor es quien emite el balance o los informes contables. ¿Sí? Podrían ser los gerentes, directores, la misma empresa. ¿Sí? Receptores es la persona que recibe los informes contables, la información contable. Revisores, el auditor que revisa. También tenemos como revisores, si es una sociedad, existe una comisión fiscalizadora o síndicos que son los encargados de revisar la información. Ya lo vamos a analizar cuando veamos organizaciones en la próxima unidad, que son personas que revisan y para ver si realmente se cumple, los directores cumplen con la función a la cual correspondían, ¿sí? Revisan el cumplimiento de las actividades que van llevando a cabo la gerencia o los directores, ¿sí? Sería la comisión fiscalizadora o los síndicos, ¿sí? Y
Reguladores de los informes contables. Estos reguladores son personas que regulan la información que se presenta. Yo en la clase anterior les comenté que a nivel los emisores y los receptores. Los emisores dijimos que eran quien emitían, por ejemplo, los estados contables. Los directivos de la empresa, los gerentes o la propia empresa. Y los receptores son las personas que reciben la información. ¿Sí? Si estamos hablando de una contabilidad patrimonial, los receptores serían los usuarios de la información, los usuarios externos, ¿sí? Reguladores, me refiero a quienes regulan las normas de presentación de la información contable, ¿sí? Por ejemplo, yo les hablé en la clase anterior que existía un organismo que regulaba la profesión contable de todas las provincias, que se llamaban los consejos profesionales, y todos los consejos profesionales de las distintas provincias están reunidos en una Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, y que tiene un organismo técnico que se llama CECIT, Centro de Estudios Científicos y Técnicos, que emite normas contables que son de cumplimiento obligatorio para la profesión contable, ¿sí? Esas normas contables de cumplimiento obligatorio se llaman resoluciones técnicas, ¿sí? O sea que si yo presento un informe contable, presento un balance, ¿sí? Tengo que cumplir con esas resoluciones técnicas que emite la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. Si yo presento un balance, tengo que cumplir con esas normas, ¿sí? ¿Por qué? Para que pueda ser comparativo, que si yo comparo el balance de una empresa con otra, sirva, y aparte para asegurar que la persona que recibe la información, sí. ¿Quién era que las emitía, o sea, esas normas? Mira, existe un organismo que se llama CECIT, Centro de Estudios Científicos y Técnicos, ¿sí? Ese CECIT depende de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. O sea, cada provincia tiene un consejo profesional. Nosotros tenemos que matricularnos en ese consejo profesional para poder ejercer la profesión, ¿sí? Nos recibimos, nos matriculamos, existen. No, no son reguladores los auditores. Los auditores son revisores de la información, ¿sí? Les decía, los profesionales nos matriculamos en un consejo. Existe un consejo profesional para cada provincia, ¿sí? Hay una Federación Argentina de Consejos Profesionales, ¿sí? Una federación que agrupa todos los consejos del país. Esa federación tiene un centro de estudios que se llama CECIT y que emite las normas contables que se llaman resoluciones técnicas, ¿sí? Y esas resoluciones técnicas son de cumplimiento obligatorio para nosotros, para los profesionales que estamos matriculados y presentamos la información, ¿sí? Son normas contables profesionales. A su vez, existen otras normas de cumplimiento obligatorio, como por ejemplo las normas contables legales o las normas contables institucionales. Si yo estoy presentando la información de un banco, además de cumplir con las normas contables legales y las profesionales, tengo que cumplir con las normas contables institucionales que me emite el Banco Central. Si estoy hablando de una compañía de seguros, además de cumplir con las normas contables legales y las profesionales, tengo que cumplir con las normas institucionales de la Superintendencia de Seguros de la Nación, ¿sí? Entonces, existen reguladores de la información y vamos a ver que existen normas de cumplimiento obligatorio. Legales, emitidas por leyes, como por ejemplo la ley de sociedades que le comenté en la clase anterior, o como por ejemplo el Código Civil y Comercial, que también me dice cómo tengo que llevar la contabilidad, cómo tengo que informar, cómo tengo que llevar los libros. Son normas de cumplimiento obligatorio, son normas legales de cumplimiento obligatorio. Y existen normas reguladoras profesionales que son estas que emite la Federación de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, que se llaman resoluciones técnicas. ¿Se entendió? Igualmente ustedes tienen todo esto en el material, así que lo pueden leer y cualquier duda me preguntan. Tenemos entonces esas personas.
Reguladoras, revisores, receptores y emisores. ¿De qué? De informes contables. Fíjense que ahí tenemos los informes contables y me informa 4, de uso externo, de uso interno, me habla de los gubernamentales y de los macroeconómicos, ¿sí? Macroeconómicos. No me habla de la contabilidad social o ambiental. Acá no me lo nombro. Por sistemas contables particulares, o sea, un sistema contable particular de distintas personas. Y ahí me baso en regulaciones contables de organismos profesionales, que serían las resoluciones técnicas, o regulaciones contables por leyes nacionales y otras regularizaciones estatales, que serían quien regula la información que tengo que presentar. Ustedes allí tienen entre las legales teníamos, como ya les comenté, el Código Civil y Comercial de la Nación, y las institucionales podríamos hablar, yo les decía, si es un banco, el Banco Central, si es una compañía de seguros, me lo va a revisar la Superintendencia de Seguros, si es una sociedad que cotiza en bolsa, la Comisión Nacional de Valores, es quien me dice qué información tengo que presentarle. O sea, además de las normas contables, tengo que cumplir con lo que me dice la Comisión Nacional de Valores. ¿Por qué? Porque estoy presentando un balance que es de una sociedad que cotiza en bolsa, entonces tengo que cumplir con esos requerimientos. ¿Sí? Entonces, regulan la información que yo tengo que presentar. Bueno, ahora vamos a compartir pantalla, a ver si puedo compartir pantalla para mostrarles, vamos a ver el tema de los modelos contables. Es otro de los puntos que tenemos que analizar. ¿Hasta acá te quedó alguna duda? ¿Se entendió? ¿Me quieren preguntar algo? No, profe, gracias. Bueno, de todos modos, les cuento que los puntos que quedan los van a leer, todo lo que queda de la unidad, y en la próxima clase, si queda alguna duda, me preguntan. Profe, Sí, ¿es decir entonces que el discurso contable sería como el informe contable? no. El discurso contable abarca todo, abarca a las personas, abarca los informes, abarca a los destinatarios, abarca lo que regula eso y a todos los elementos materiales, porque el discurso contable también o sea, vamos a ver que dentro del discurso contable vamos a analizar el tema de cuentas, el tema de los registros, de los métodos de registración, todo eso, abarca todo lo que interviene dentro de la teoría general contable. ¿Sí? ¿Estamos? El informe forma parte del discurso contable. ¿Sí? ¿Se entiende? Máximo, ¿entendiste? Sí. Perdón, sí. Bien. Bueno. Vamos a compartir pantalla. Voy a ver si podemos compartir pantalla y no pasa como la clase anterior, que... Esperen un segundito. Chicos, ¿ven? ¿Están compartiendo pantalla o no? ¿Me escuchan? No, sí, profe, pero no se ve. Sí, te escuchamos, No se pero ve. no se ve nada. ¿No se ve nada? No se ve nada. Bueno, a ver, esperen un segundito, a ver si... Ah, ahí está. A ver ahora. No aparece nada tampoco. Sí, ahí dice está. que está Ahí está, presentando. ahí apareció. Ahí aparece. profe. ¿Apareció? Bien. Sí. Bueno.
En realidad, ustedes tienen en el punto 5 modelos contables, ¿sí? Y la relación con la teoría contable. En realidad, ¿qué es un modelo? Un modelo es una representación simplificada de la realidad, ¿sí? Un modelo, yo simplifico una realidad. Para estudiar algo, simplifico la realidad, ¿sí? Y explico, a partir de esa simplificación, el comportamiento de algo, ¿sí? ¿Por qué? Porque a lo mejor puede ser que según cómo lo esté analizando, puedo llegar a tomar distintas decisiones. Entonces, por eso lo simplifico y explico el comportamiento en función de eso que estoy simplificando. Entonces, ante todo, tenemos la definición de que es una representación simplificada de la realidad. Cuando hablamos de la teoría general de la contabilidad, hablamos de los distintos segmentos contables. Entonces, también vamos a tener modelos contables patrimoniales, modelos contables gerenciales, modelos contables gubernamentales, modelos contables económicos o macroeconómicos y los modelos contables sociales, ¿sí? O sea que para cada sector, cada segmento contable, vamos a poder llegar a tener un segmento que da lugar a que yo tenga un modelo contable según el tipo de segmento de que esté tratando. Ya hablamos más o menos de cada uno de ellos. No sé si quieren aclarar alguno o sigo avanzando. El del patrimonial, recuerdan que era la salida de la información, que eran los informes contables de uso externo, estados contables. Gerenciales eran los internos de la empresa, los gubernamentales, el principal era el presupuesto. Profe, ¿Sí? se quedó en la primera página. ¿No avanzó? No. No, para nada, profe. ¿Y ahora tampoco? Tampoco. A ver. Profe, De última, profe, poné ¿podrá dejar de compartir? diapositivas. ¿Cómo? Que Espéreme un pongas en segundo. donde dice presentar diapositivas, que se mueven solas. Espera un momentito. Salgo de acá. Sí, pero pongo nueva diapositiva, pero no le sale. No. Ahí se ve lo que estás haciendo, profe. ¿Ven lo que yo hago? Bien, Sí, vuelvo a modelos. Entonces pongo nueva diapositiva. Ahí, no, porque me pone nueva y hace nueva. No, yo no quiero hacer nueva. Profe, apretá F5, entonces se te agranda la pantalla. Sí, o voy a la copita esta. Claro. Bien, está. Pero el tema es que ahora hago clic y ahí lo ven. Ahí no estamos viendo, profe, lo que haces. Antes sí. No. Ah, por lo menos yo. Profe, No se ve. lo que pasa es que usted está compartiendo lo que es la pantalla esa del PowerPoint antes de la presentación, que eso sería otra ventana. Entonces nosotros podemos ver nada más lo que haga cuando tiene en primer plano el PowerPoint. Ah, bien, perfecto, tenés razón. Ya, acá. Pongo presentar. A ver. Pero qué raro, porque yo nunca se me planteó esto. A ver, presentar. A ver, dejo de presentar. No, me dice que estoy presentando. Lo que podemos hacer en vez de ver la presentación es que usted se quede donde está ahora y vaya cliqueando las diapositivas una Claro. por una. Bueno, no me pongo en esta. ¿Ahora ustedes la ven a esa? Sí, sí. ¿La ven? Bien. Si total no son tantas. Bueno. Entonces hablamos de que esta teoría general de la contabilidad tenía distintos modelos contables según el segmento. El patrimonial, el gerencial, el gubernamental, el económico o macroeconómico y el modelo contable social.
Lo que les estaba preguntando es si querían alguna aclaración respecto de alguno de ellos o más o menos tienen en cuenta las diferencias de cada uno, o el concepto de cada uno. El económico, macroeconómico, digamos, se expresaba en qué era. En realidad, este es el que hablaba del tema de renta nacional, producto bruto, consumo, balanza de pagos, balanza comercial, ¿sí? Todos los agregados económicos. ¿Sí? Se refiere a eso. Ustedes lo van a ver en economía, no van a ver Listo, gracias. nada de eso. ¿Sí? ¿Alguna otra preguntita? Bueno, ahora, ¿esto no lo ven? Pasé a la otra. ¿La ven o no? No. Entonces No. vuelvo a compartir y me voy a la otra. Esta. ¿Ahora lo ven? Sí. Bien. Los modelos contables patrimoniales, porque en realidad vamos a analizar concretamente la contabilidad patrimonial. Y los modelos contables patrimoniales tienen 3 parámetros o 3 elementos. ¿Sí? 3 parámetros o elementos. Unidad de medida. ¿A qué se refiere esto de la unidad de medida? Es cómo mido. La unidad de medida es la moneda corriente, que sería acá en Argentina la moneda de curso legal, ¿sí? La unidad de medida es la moneda. ¿Cómo mido yo los valores? Los puedo medir en moneda homogénea o en moneda heterogénea. ¿A qué se refiere esto de moneda homogénea o moneda heterogénea? Yo contabilizo los bienes en función del valor que me costó en moneda heterogénea, en la moneda en el momento en el cual yo lo compré, sin tener en cuenta si hubo o no inflación. En moneda heterogénea, porque no tengo en cuenta la inflación. Si yo le aplico un ajuste por inflación, ajusto en función de la inflación que hubo los bienes que tengo, voy a presentar un balance en moneda homogénea. ¿Sí? Hoy, en función de que hay inflación, presentamos los balances en moneda homogénea. Tengo que ajustarlos por inflación. Años atrás no era necesario y se presentaban los balances en moneda heterogénea. ¿Se entiende? ¿Me están escuchando? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, la unidad de medida se refiere a si yo tengo en cuenta o no la inflación que hubo. Entonces, si no la tengo en cuenta, presento el balance en moneda heterogénea, en moneda sin tener en cuenta la inflación. Pero, en periodos en los cuales la inflación es alta, es significativa, hay que practicar un procedimiento que se llama ajuste por inflación, en el cual yo llevo todos los bienes que tengo, todos los gastos y demás, a la unidad de medida de fecha de cierre de ejercicio. Entonces trabajo con una moneda homogénea. Por ejemplo, tengo mercaderías que compré en enero, tengo mercaderías que compré en mayo y tengo mercaderías que compré en diciembre. Vamos a suponer que cierra ejercicio esta empresa en diciembre. Entonces, si yo trabajo con moneda heterogénea, sumo todas las compras de las mercaderías y pongo ese importe. En cambio, si trabajo con moneda homogénea, tengo en cuenta la inflación. ¿Y qué hago? Presento un balance en moneda homogénea de fecha de cierre. El cierre es diciembre, en pesos de diciembre. Y actualizo la compra de enero a diciembre, la compra de mayo a diciembre y la de diciembre va a estar en diciembre. Entonces, tuve en cuenta y presenté las mercaderías valuadas en moneda homogénea, en moneda de igual poder adquisitivo. ¿Por qué? Porque tuve en cuenta la inflación.
¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, eso es un gran problema, algo que vamos a ir solucionando en la contabilidad, ¿sí? Entonces, si hacemos un balance, tenemos que tener en cuenta que hay que presentarlo hoy en moneda homogénea. Presentarlo en moneda heterogénea, sin hacer el ajuste. Pero uno de los parámetros es la unidad de medida. ¿Cómo mido los valores de los bienes? ¿Sí? A su vez, otro de los parámetros... Perdón, un ejemplo sería la VA, ¿Qué es eso? la unidad de medida, la nueva moneda con la que están entregando fijo y esas cosas. Pero no tiene nada que ver, es un distinto índice, nada que ver. No. Nosotros utilizamos el índice, o sea, un índice que nos obliga a actualizar, pero nada que ver con eso, porque esa es la combinación de otros índices. No. Ah, ok. Ese valor es la combinación de otros índices que no son los que vamos a utilizar nosotros. Ok, bueno. Bueno. Criterios de medición. Criterios de medición tenemos valores históricos o valores corrientes. ¿Cómo mido yo lo que tengo que medir? Ya sea las cuentas que tengo, o sea, si tengo mercadería, si tengo un rodado, si tengo un terreno. ¿Qué valor le pongo? ¿El valor histórico? ¿El valor que me costó en su momento cuando lo compré? ¿O el valor de hoy? Y ustedes me van a decir, bueno, pero profesora, me está hablando de lo mismo. Si yo estoy hablando de un terreno que lo compré hace 10 años y tengo en cuenta la inflación, pero ojo, porque los bienes cambian de valor, pero no solamente por la inflación. Los bienes, el precio de los bienes cambia por otra cuestión. Y ahora piensen ustedes, ¿por qué puede cambiar el precio de un bien que no sea por inflación? Les das Por los años, No escucho, a ver. por los años de utilidad. Por la cantidad que hay. Por la oferta. ¿Por qué? No escucho bien, ¿eh? Por los años de utilidad tienen. Y no, pero sí, por la utilidad, por el también, pero cambia el valor, pero si es nuevo o es usado, eso es lo que me decís. Pero no, pero el mismo bien, un mismo bien. Por el desgaste, las amortizaciones, algo así, no me acuerdo. Por la oferta. Bien, por cuestiones de oferta y demanda, ¿sí? El precio de los bienes cambia por cuestiones de oferta y demanda. Vamos a suponer que yo tengo un terreno. Al lado de ese terreno me hacen una obra muy importante. Ese terreno, yo a lo mejor lo compré en 1.000 pesos. Me hacen una obra muy importante y ese terreno comienza a valer, en vez de 1.000 pesos, puede que pase a 10.000 pesos o a 100.000 pesos. Y digo un ejemplo. ¿Por qué? Porque y me hicieron una obra al lado de ese terreno que hizo que aumente el valor del terreno, ¿sí? Entonces, ese terreno que a lo mejor a nadie le interesaba tenerlo, hoy le puede interesar a alguien porque está en un lugar privilegiado, ¿sí? Cuestiones de oferta y demanda. ¿Qué pasa con las frutillas? Hay épocas en que las frutillas son carísimas. ¿Por qué? Porque no es la época de producción. Y en la época que se producen las frutillas, un poquito más se las regalan, porque les venden 2 cajitas, 3 cajitas, 5 cajitas, por un precio que es irrisorio a veces, ¿sí? ¿Por qué? Por cuestiones de oferta y demanda. Entonces, cuando yo estoy midiendo un bien, ¿tomo el valor histórico, lo que me costó en el pasado, en el momento en que lo compré, o tomo el valor de hoy que estoy haciendo el balance? ¿Sí? Vamos a suponer ese terreno. Ese terreno yo lo compré en su momento y me costó, no sé, 3.000 pesos. Vamos a pensar que no hubo inflación. No hay inflación, estamos en un país sin inflación. Pero, como justo hicieron esa obra importante, ese terreno aumentó su valor. ¿Cómo lo evalúo? ¿Los 3.000 pesos o lo evalúo al valor corriente que hoy puede llegar a costar 100.000 pesos? Ese es el criterio de medición.
¿Le asigno un valor del pasado, un valor histórico, o le asigno un valor corriente, un valor de hoy? ¿Sí? Pensemos que no hay inflación, o sea, nada que ver con el primer elemento. Estamos hablando de cómo lo mido, con un valor del pasado o con un valor de hoy, del momento en que estoy haciendo el balance. Entonces tengo dos alternativas. ¿Se entiende? ¿Se llegó a entender? ¿Me escuchan? Sí, sí, sí. Sí, profe. ¿Están ahí? Sí, profe. Como yo no veo, no sé si Sí. están o no, o se me fueron todos. Bueno, sigo con el próximo elemento, que es el capital a mantener. Entonces, cuando yo hablo de un modelo, tengo 3 parámetros. Unidad de medida, que era la moneda con que yo los medía. El criterio, cómo le asigno el valor, si le asigno un valor pasado o un valor del día que estoy haciendo el balance, del momento. Y el capital a mantener, ¿a qué se refiere el capital a mantener? El capital a mantener está relacionado con el concepto de ganancia, del resultado. Si yo gané o perdí en función de lo que tenía. ¿Se escucha? Sí. Por ejemplo, hay alguien que está charlando, entonces le pediría que apaguen el micrófono, ¿puede ser? O si me quieren preguntar algo, escucho. Les decía que capital a mantener está relacionado con el concepto de ganancia o de resultado, si gané o perdí. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que habíamos constituido una sociedad en la cual 3 socios habíamos aportado 100.000 pesos cada uno? ¿Sí? Teníamos un capital de 100.000 pesos cada uno, 300.000 pesos. ¿Sí? Vamos a suponer que la empresa esta empresa compró, vendió, pagó sueldos, pagó la luz, bueno, hizo todo lo que hizo, al fin del ejercicio tiene un capital, un patrimonio neto, les quedó de 325.000 pesos. ¿Sí? Al inicio tenía 300.000, al final tiene 325.000 pesos. ¿Sí? Yo comparo lo que tengo al final con lo que tenía al inicio y tengo 25.000 pesos de diferencia. Eso, comparar el patrimonio, lo que tengo al final con lo que tenía al inicio, me da el resultado. Ustedes me van a decir, bueno, ganó 25.000 pesos. Y está bien. ¿Sí? Gané 25.000 pesos. Ahora, ¿cómo mido ese resultado? Tengo 2 formas. Quisiera, teniendo en cuenta lo que aportaron los socios, que es lo que vemos acá, aportaron 300.000 pesos y al final tienen 325, y ahí estoy midiendo el capital a mantener, pero en forma financiera, por los pesos efectivamente aportados por los dueños, y me dicen que ganaron 25.000 pesos, o puedo llegar a decir que mido el capital en forma física. Por ejemplo, estos socios, los mismos, aportaron 300.000 pesos y compraron una máquina que les permitía producir, no sé, vamos a suponer que producía zapatos, y que les permitía producir 30.000 pares de zapatos. ¿Sí? Llega la fecha de cierre de ejercicio, y con esa capacidad de producción que tienen, pueden producir 40.000 pares de zapatos. Esta empresa mantuvo el capital físico, lo mantuvo, pero medido en forma física, en la cantidad de unidades que pueden llegar a producir. En vez de medirlo en dinero, lo miden en capacidad de producción. Entonces, esa es la forma de medirlo. Entonces dice, esta empresa ganó. ¿Por qué? Porque al principio podía producir 30.000 unidades y ahora puede producir 40.000 unidades. Entonces, mantuvo el capital y tuvo un resultado positivo. Puede producir 10.000 unidades más. ¿Se entiende la diferencia de cómo mido el capital? ¿Lo mido en dinero o lo mido en capacidad de producción? ¿Sí? Si yo logro mantener la capacidad de producción inicial, o si en vez de producir 40.000 pares puedo producir, la máquina se me deterioró y produzco 25.000 unidades al cierre de ejercicio, quiere decir que tuve un quebranto. ¿Por qué? Porque yo arranqué con una producción de 30.000 unidades y hoy la máquina solamente me permite producir 25.000. Entonces allí no mantuve el capital, directamente tuve un quebranto. ¿Por qué?
disminuyó el capital medido en forma física. Lo mismo hubiera ocurrido si yo hablaba en financiero y en vez de decir que tenía al final del ejercicio, pagué los sueldos, compré, vendí y demás, y en vez de tener 325, tengo 250 y había arrancado con 300.000 pesos, ¿qué ocurre? Tuve un quebranto de 50.000 pesos. Medí el capital en forma financiera y tuve un quebranto de 50.000 pesos. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, estos tres elementos, la unidad de medida, cómo lo mido, el criterio de medición, si uso un valor histórico o un valor corriente, o cómo mido el capital, si es financiero o físico, da lugar a distintos modelos contables, ¿sí? Estos distintos modelos contables. ¿Ahora ven esta o no? No. Tengo que... No. No. Esperen que vuelvo a compartir. Un segundito. Y voy a ir a esta. Es Ahora la que sí. utilizamos, ¿la ven? Sí, es la que utilizamos en nuestro país. En nuestro país utilizamos capital a mantener financiero. ¿Por qué? Porque es más fácil medirlo. El otro, el capital físico, yo les cuento. El tema de la capacidad de producción, ¿cómo la mido? Es muy difícil asignarle un valor. Esto es. Entonces, en realidad yo les cuento que la única empresa que utiliza el capital a mantener físico es la empresa Philips, la empresa holandesa, y en realidad se habla de un modelo holandés porque es un modelo contable que utiliza ese capital físico. Nosotros utilizamos el capital financiero. ¿El qué? El capital medido en pesos, los pesos que aportaron los socios o dueños del ente. Hablamos de capital financiero. La unidad de medida, la moneda. Hoy hablamos de moneda homogénea. ¿Por qué? Porque hay que hacer ajuste por inflación. ¿Sí? Reexpresamos todos los valores de todos los bienes en función de la inflación que hubo desde el momento que lo compré hasta la fecha de cierre del balance. Si estoy hablando de un gasto, desde el momento en que incurrí en el gasto hasta la fecha de cierre del balance. Si estoy hablando de una venta, desde el momento que hice la venta hasta la fecha de cierre del balance. Y llevo todo y presento un balance en pesos de fecha de cierre del balance. Si cerré balance el 31 de diciembre, va a estar todo expresado en fecha en valores del 31 de diciembre de esa fecha que cerré balance. ¿Sí? Y el criterio de medición. ¿Qué criterio aplico? Costo histórico o valores corrientes, según los bienes. Hay bienes a los cuales le vamos a aplicar el costo histórico, lo que me costó en su momento, y si estoy hablando de que lo tengo que actualizar, y hay bienes que los tengo que evaluar a valores corrientes, al valor de hoy, a lo que cuesta en el mercado hoy. ¿Sí? Entonces, eso no vamos a analizarlo en profundidad, eso ustedes lo van a hacer más adelante, lo van a ver más adelante, pero la idea es que entiendan y que sepan que existen distintos parámetros para los modelos contables y cuáles son los que se usan acá en nuestro país. En función de eso, combinando todos esos elementos, aparecen distintos modelos contables, ¿sí? Esperen que vamos a dejar de compartir pantalla. Existen distintos modelos contables. Ustedes los tienen en la página 34, los distintos modelos contables. Fíjense que en función de, tenemos capital a mantener, unidad de medida y criterio de medición. Y allí vamos viendo que podemos ir combinando todos estos distintos elementos y en función de ir combinando los distintos elementos, vamos a llegar a tener distintos modelos. Fíjense en la página siguiente, en la página 35, que tenemos un modelo de contabilidad tradicional o costo histórico. Este modelo de contabilidad tradicional o costo histórico, y ahora sí voy a volver a presentarles, voy a volver a presentar nuevamente la ventana, una de las esperen un segundito,
que no es esta la que quiero presentar, sino que es la de la combinación, esta. A ver, ¿están viendo la de los elementos? A ver, No, profe. Yo estoy viendo modelos contables patrimoniales. modelos contables patrimoniales, ¿ven a esa? ¿Qué dice unidad de medida esa? Sí. Y esa. Sí. ¿Sí? Bueno. No, la de nuestro país no, la anterior. Esperen que ahora cambié. ¿Ustedes cuál están viendo? ¿Ven algo? Modelos contables patrimoniales. Perfecto, bien. Estamos. Bueno. Y tienen unidad de medida, criterios de medición. Bueno, les cuento. El modelo de contabilidad tradicional o de costo histórico, modelo de contabilidad tradicional, la contabilidad tradicional que es la que conocen ustedes, la gente que vio contabilidad hasta ahora trabajó con este modelo, porque normalmente en los colegios secundarios no se ve el tema de modelos, no se ve el ajuste por inflación y no se ven los criterios de medición. Entonces, trabajaron seguramente con qué modelo. Si decimos de medida, trabajaron con moneda heterogénea, porque nunca hicieron ajuste por inflación, entonces trabajaron con moneda heterogénea. Criterio de medición, siempre trabajaron con valores históricos, por el valor del bien que les había costado, ¿sí? Entonces, moneda heterogénea, costo histórico, y el capital a mantener, trabajaron con capital a mantener financiero. O sea, buscaron un elemento de cada uno, y ese es el modelo de la contabilidad tradicional, o costo histórico, que es el modelo contable que se conoce, que ustedes conocen hasta ahora. ¿Sí? Luego, aparece... Profe, Sí. una consulta. ¿Hasta qué hora se extiende? Porque algunos tenemos otras clases ahora. Y la hora en la clase de mi clase... Ah, perdón, ya me excedí, perdón. Pensé que todavía estábamos en horario. ¿Qué hora es? Yo tengo... 3:05. Bueno, entonces, bueno, no me voy a exceder. No me voy a exceder en el tiempo porque yo sé que tienen otras clases. Si quieren, suspendemos acá, véanlo ustedes, y tenía por un ejercicio para hacer, pero o sea, les propongo que lo vean ustedes y les dejo para que hagan el ejercicio de la actividad 11 del libro. ¿Sí? Total, ya la teoría la tienen hecha. Actividad 11, ¿sí? Terminan la unidad 1 y hacen la actividad 11. Quedaría de tarea. Y nos vemos el lunes, ¿sí? Disculpas, chicos, yo la verdad que no me había dado cuenta que nos habíamos excedido. Es que el tema modelos me encanta. Profe, Sí. y por más ponerles que, o sea, si vos podrías explicarlo, o sea, te podés exceder del tiempo, o sea, si terminamos la unidad o no se puede. Porque Les quizás... les explico. Si quieren, yo sigo la clase que viene. Traten de leerlo ustedes, avanzarlo, y yo les sigo explicando. De todos modos, modelos, les cuento, vemos solamente una parte, porque lo van a profundizar con ejercicios y todo en la próxima materia de contabilidad 1. Acá solamente se les da una pequeña introducción y para que puedan resolver incluso estos ejercicios. Pero el tema modelos no es como era antes ITC. Antes dábamos una materia llamada Introducción a la Teoría Contable. Modelos era un tema fundamental porque era una unidad. Hoy se da un pantallazo. Así que despreocúpense porque vamos a ver una introducción del tema. Lo vamos a continuar en la próxima clase, despreocúpense. ¿Sí? Okay. Traten de leerlo, ¿sí? Y la actividad 11 sí la pueden hacer, porque no es muy difícil. Profe, y el título de modelos contables puro, también lo leemos como no lo había nombrado, o sea, como lo salteaste y fuiste a los modelos. Lo que pasa es que los modelos puros, en realidad, son los mismos. En realidad, es combinando los distintos elementos. Esos elementos que tenemos, voy a ver si en la próxima clase les muestro que tengo como un cuadrito hecho yo, con cubos, y ahí ven que combinando los distintos elementos, llegan a los distintos modelos puros. Sí, sí. Es la combinación de los distintos elementos, ¿sí? Se los voy a mostrar con cubo para que en la próxima clase lo puedan ver. Traten de leer todo el material, terminen la unidad 1 y resolver la actividad 11. ¿Alguna otra preguntita? Y el Micaela, me quería preguntar algo. Perdón. Micaela, me quería... Ah, sí.
Con el tema del PowerPoint que hoy, o sea, mostraste, compartiste, ¿eso después lo subís al campus o no? Lo subo, sí, Ah, sí, yo ahora después lo pues- subo, así que lo van a tener. Sí, 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 Ah, lo listo, subo. gracias, gracias. Bien. ¿Otra preguntita? Bueno, entonces nos vemos directamente el próximo lunes, ¿sí? Nos vemos el lunes. Lunes. Ah, profe, Hasta el lunes. Chao. Bueno, gracias. Chao. Buen fin de. Nos vemos, profe. Hasta luego, Chao, profe. chao. Chao.